Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Espero que esté muy bien. Gracias por asistir a la última web conference del curso. Para mí es un placer tenerlos aquí. Primero que todo, pedirle disculpas por adelantarla. En la tarde de hoy vamos a tener un espacio donde vamos a interactuar sobre un tema supremamente importante para este espacio. Entonces voy a proyectar la presentación para contextualizar y compartir la agenda del encuentro. ¿Me confirman si pueden ver la presentación? Sí, profe. Listo, muchas gracias. En el espacio de hoy vamos a tratar un tema supremamente importante y que es consecutivo de los espacios que venimos trabajando anteriormente, tanto en la CIPA como en la web. Entonces, vamos a hablar de un tema que es sobre la integración del mapeo de autores claves en la investigación e intervención comunitaria. En las citas anteriores estuvimos hablando qué es investigación, qué es acción comunitaria. Entonces, hoy vamos a hablar de esa integración, de ese mapeo que es muy importante para realizar esa intervención. Vamos a hablar de ese tema y también vamos a hacer una explicación de la tarea 4, que es un POA, una prueba objetiva cerrada, en la cual tiene un aplicativo. Les voy a indicar cómo realizar esa prueba, cómo descargar el aplicativo que necesitamos, que es un Promptly. Entonces, más que todo, es esa explicación que vamos a tratar. Primero que todo, vamos a contextualizar y hablar y hacer ese recorderis de qué es investigación e intervención comunitaria y vamos a hablar de esos mapeos de autores que son claves para el proceso de intervención. Entonces, quiero escucharlas a las dos que estamos aquí, Paul y Wendy, que entienden por investigación e intervención comunitaria. Para ustedes, ¿qué significa ese concepto? Las escucho. Cuéntenme qué significa. ¿Qué se les ocurre que es intervención, investigación e intervención comunitaria? Wendy. Profe, me disculpas que estoy en el trabajo y a veces me ocupo y no le alcancé a escuchar qué fue lo que preguntó. Qué pena, Wendy. Sí, mira, queremos contextualizarnos un poquito, que me digas qué comprenden por investigación e intervención comunitaria. O si no, Paola. Esa es más que todo la pregunta clave. Bueno, tenemos que tener presente que cuando hablamos de esa intervención, investigación e intervención comunitaria, se considera que es importante esa participación, esas actividades que se hacen en el contexto comunitario, como las jornadas de salud, de proyectos ambientales, escuelas de parque. Investigar, recuerdan que es un proceso más dinámico, un proceso que requiere de ciertas
acciones o ciertos pasos que conllevan a ese proceso. La vez pasada estamos hablando que la investigación, para hacer investigación tenemos que conocer el contexto, que tenemos que hacer un diagnóstico, tenemos que diseñar ciertas estrategias para poder generar ese impacto y esa investigación se hace en un tiempo muy prolongado. La investigación consiste, como su nombre lo dice, ir al problema, indagar sobre ese problema y después buscar las estrategias que ayuden a mitigar esa problemática. En eso se encarga de esa intervención. Entonces, ¿qué se entiende por investigación comunitaria? Considera investigar consiste no únicamente ir a la comunidad a hacer una encuesta o aplicar un instrumento. Es algo que va más allá, es más allá como que ese proceso sistematizado en la cual vamos a la comunidad, identificamos ciertas problemáticas y con base a eso se diseñan ciertas estrategias que son favorables o que apunten a mitigar ciertas problemáticas. En general, cuando se hace esa investigación, se habla de unos métodos eh, que son de manera que pueden ser cualitativos, cuantitativos. En el caso de esa investigación comunitaria es más que todo cualitativo, en la cual nosotros a través de la observación, a través de la indagación, podemos hacer ese proceso. Entonces, hay unas partes que son fundamentales para este proceso de intervención. Ahora es importante que nosotros conozcamos que podamos definir en ese proceso de investigación va más allá de una intervención. ¿En qué consiste la intervención? Es ir a la comunidad, tratar la problemática, hacer ciertas acciones que vayan apuntadas a eso y diseñar ciertas estrategias. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro. Y cuando hablamos de ese mapeo de autores, es esa estrategia que me ayuda a mí a esa situación o a detectar o a hacer como esa herramienta que me ayuda a esa investigación, a esa intervención. No sé si hay preguntas, pues, va claro ese concepto o hay todavía inquietud. No, profe, muchas gracias. Muy clara la explicación. ¿Quién me puede poner un ejemplo sobre intervención, investigación? Un ejemplo sobre investigación, profe. Ujú. Bueno, por Comunidad. ejemplo, nosotros llegamos a dicha comunidad, profe, y pues lo que usted decía, primeramente, pues se basa uno desde las técnicas desde la observación, la entrevista, ¿sí? Desde allí es que inicia ya como toda esa investigación para conocer a fondo la comunidad y sus problemáticas sociales. Bien, claro que sí. Sí, porque la investigación es eso, recopilar, analizar, comprender las realidades que incluyen ciertas actividades que son fundamentales, que son pertinentes, pero que te ayudan a identificar problemas, que te ayudan a identificar necesidades, que en la cual tú necesitas recoger esa información. ¿Y cómo recoger la información? A través de entrevistas, de observaciones, de grupos focales que son importantes y también en muchos casos es análisis de datos que son importantes y que son prioritarios. En la intervención son las acciones, como les dije, o las estrategias que te ayudan a ese proceso de investigación. No podemos desligar la investigación y la intervención. Una conlleva a la otra. Entonces, por eso es que siempre se habla investigación e intervención, porque dan de la mano y las dos te ayudan a qué resolver, a disminuir los problemas que se identifican en esa investigación. O sea, la intervención es lo que te ayuda a definir lo que se detecta, las problemáticas que se detectan dentro de la comunidad. Por eso que hay las características principales de una intervención es promover siempre la participación de la comunidad, buscar el bienestar colectivo, empoderar a la comunidad, fortalecer las capacidades de los integrantes de la comunidad, pero siempre hay que planificarlo, como hablamos la vez pasada, y hay que llevarlo a la ejecución, evaluación y seguimiento. Entonces, ¿por qué hablamos de ese mapeo? ¿Qué se les ocurre a ustedes que es un mapeo de actores clave
dentro de ese proceso de investigación e intervención. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Profe, disculpe, ¿qué se nos ocurre en qué, profe? ¿Cómo podemos articular el mapeo de actores con esa investigación e esa intervención comunitaria? ¿Cómo se puede hacer ese engranaje? Ese engranaje entre la intervención y la investigación. Bueno, ya una vez Integrando el nosotros, mapeo. listo. Digamos que una vez nosotros ya tengamos pues como todo ese mapeo de la comunidad, profe, toda esa investigación y lo que debemos de realizar antes de ya hacer esa intervención, pues es eso, conocer a la comunidad para saber cómo vamos a intervenir desde una manera interdisciplinar y algo que sea integral, que nos lleve pues como a la ejecución de esas problemáticas sociales. Excelente, sí. Cuando hablamos de ese mapeo, es como el rastreo, como es la herramienta, como dijo la compañera, que te ayuda a detectar ciertas problemáticas sociales. Entonces, cuando hablamos de ese mapeo, es esa herramienta que utilizamos dentro de la investigación e intervención. O sea, siempre que estemos haciendo investigación e intervención, nosotros tenemos que tener mapeos de autores. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es porque esto nos permite a nosotros identificar el grupo de personas, los grupos, las instituciones, las influencias o los entes que están afectados en esas problemáticas que vamos a tratar de mitigar. Entonces, el objetivo del mapeo de autores que es identificar quiénes participan, quiénes están participando o tienen interés en ciertas situaciones de la comunidad, analizar la influencia de esa problemática dentro de los autores. ¿Quiénes son los autores de una comunidad? Los integrantes de la comunidad, las personas, los líderes sociales, las organizaciones, los entes gubernamentales. Todos ellos hacen parte de esos actores que son claves dentro de una comunidad. Por lo menos si nosotros vamos a una comunidad X, en toda comunidad hay líderes, en toda comunidad hay diferentes actores como las iglesias, las ONG, la gobernación. Todos esos actores nos ayudan a nosotros a tener incidencia o que nos ayude a mitigar ciertos problemas. Y con nosotros, ¿qué tenemos que hacer a través de ese mapeo? Conocer los intereses, las necesidades, las expectativas, fortalecer la participación y colaboración de los diferentes entes gubernamentales o los diferentes actores. Por eso es que nosotros, en psicólogos, tenemos que propiciar y tener relación y articulación con esos actores claves que hacen parte de las comunidades. Porque si nosotros no tenemos la alianza, no tenemos esa relación, no vamos a hacer un proceso de intervención e investigación que ayude a generar un impacto positivo en esa problemática que estamos tratando de abordar. Entonces, no dejar de lado los líderes, no dejar de lado la Junta de Acción Comunal, los jóvenes, los ancianos, las asociaciones de vecinos, todo lo que la Junta de Acción Comunal, las instituciones de salud, policía, entes gubernamentales, lo que les digo es muy importante, incluso las ONG también hacen parte de esas articulaciones de esos mapeos de autores y que son fundamentales para ese proceso de intervención e investigación. Y también, ¿cómo lo hacemos? El paso para hacer ese mapeo de autores primero es definir la problemática. Cuando yo defino la problemática, yo voy encaminado a que a mirar ese proyecto, esa investigación. Siempre que vayamos a una comunidad, podemos verlo como un principio de investigación en la cual nosotros vamos a determinar una problemática, vamos a intervenir la problemática y vamos a tener resultados de esa intervención. Entonces, es importante tener claro todas esas directrices o todas esas líneas que ayudan a formar ese proceso de investigación. También es importante clasificar esos autores. Son importantes identificar cuál es la importancia o la incidencia que tienen esos autores dentro de la comunidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo
el líder comunitario que conoce la problemática, que conoce la comunidad, que una ONG que opera y que simplemente va a llegar hasta ahí, pues algo que es externo, no es lo mismo un actor externo que un actor interno. Entonces, eso hay que tenerlo como muy claro, como que tener al momento de hacer ese proceso de intervención. Porque dependiendo de los autores, nosotros vamos a diseñar esas actividades, esa participación con el grupo, y la cual tenemos que tener unas estrategias que son fundamentales y que vayan orientadas a esa investigación, a esa intervención. Por eso es claro, presente, que la investigación e intervención van de la mano y que te ayudan. No es la investigación y la intervención no es lo mismo. Ya tenemos claridad que es investigación y que es intervención. Y que también es importante dentro de este proceso de investigación e intervención comunitaria tener presente que los mapas de autores que hacen parte de esa comunidad en la cual voy a hacer el proceso de investigación o de intervención. ¿Iba claro? Una pregunta. Sí, profe, queda muy claro que los actores que viven en la comunidad son los más importantes para reconocer toda esa cartografía y hacer una buena intervención. Claro que sí, y eso lo reafirman estos referentes teóricos que creo que ya los hemos mencionado. Ellos hablan de que es importante, miren que Orlando Asponda habla de una investigación y su participación. Siempre que nosotros estemos trabajando con comunidades, estamos haciendo investigación, acción, participación. De hecho, este curso va muy ligada a esa investigación, acción, participación. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta investigación, acción, participación? ¿Qué se les ocurre? ¿En qué consiste la investigación, acción, participación? Profe, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Para ustedes, ¿qué es investigación, acción, participación? Bueno, investigación y acción y participación es eso, saber investigar, accionar y hacer una buena participación con la comunidad, desde el acompañamiento, desde la intervención y que todos los actores pues, de la comunidad y agentes también externos estén involucrados. Tiene el micrófono silenciado, profe. Ah, qué pena. Ahí es importante porque ahí es donde nosotros podemos decir que esta investigación y lo que estás diciendo hace parte de la metodología de investigación. Todos al momento de hacer investigación tenemos que trazarnos una metodología, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la metodología de investigación, misión, participación se convierte en esa metodología de investigación de orden social y comunitaria que combina ese estudio que es fundamental, que es la realidad, para lograr transformar, involucrarnos activamente en esa comunidad con la etapa de ese proceso. Por eso es que el objetivo de esta investigación, acción y participación es primero que todo generar conocimiento de lo que está en la problemática, sino también promover el cambio, responder a las necesidades que de esas problemáticas identificadas y que son propias de la comunidad. Cuando hablamos de investigación, acción, participación, es la parte metodológica de esa investigación. Y por eso es importante tenerla como referente. Cuando hablamos de la metodología, hablamos de una participación, de una transformación y de todos esos componentes reflexivos y cíclicos que suceden en una investigación. Entonces, es importante tenerlo, o sea, que esto es una metodología de investigación. Igual que Paulo Freire nos habla de la pedagogía del oprimido, que tiene que ver la pedagogía del oprimido con la investigación, acción, investigación, intervención. ¿Qué piensan ustedes? Esa pedagogía de los oprimidos, ¿qué referencia hace ahí? ¿Sí la han escuchado antes?
Sí, profe, en Praxis Liberadora creo que uno ve la pedagogía del oprimido. ¿Qué consiste? ¿Cómo lo podemos articular? Cuando hablamos de la parte de pedagogía, siempre que hablamos de pedagogía, nos vamos a la parte de enseñar, ¿no es cierto? De aprender, de enseñar. Sí, profe. Entonces, ¿cómo influye esa educación en esa parte de investigación como tal? Entonces, él decía, por los me decía, que la educación nos ayuda a nosotros, nos ayuda las personas desarrollen una conciencia crítica sobre su realidad para poder transformarlos a nosotros, para poder hacer esa transformación social. Y esa investigación tenemos que hacer una conciencia, o sea, tenemos que hacer que las personas sean conscientes. ¿Y eso cómo se logra? A través de qué? De esa pedagogía, de esa educación que nosotros le inculcamos a las personas para que ellas logren transformar sus realidades. Un ejemplo, si estoy trabajando con una problemática que es de consumo de sustancias, ¿cómo logro yo, desde mi rol profesional, educar a esas personas para que comprendan que esa situación hace daño a su salud física y mental? Entonces ahí es donde entra esa pedagogía de los oprimidos que ayuda a que las personas tomen conciencia sobre las realidades y que puedan lograr esa transformación. Entonces, rechazar una educación es como no, si yo tomo un método, o sea, si no encajo la educación dentro del proceso, es muy difícil lograr la transformación, porque la transformación de los cambios sociales que nos logran las personas y cómo lo logran cuando logran cambiar su mentalidad, su paradigma y ven las consecuencias de las ciertas problemáticas. Entonces, por eso es que es importante hablar de esa educación de los aprendidos, educar a las personas que están pasando por situaciones, en este caso ciertas problemáticas que afectan su contexto. Entonces, Paul Freire nos decía, en una comunidad es importante educar a los integrantes de la comunidad, porque de esta manera la educación o sea, buscamos la educación problematizadora que me ayuda a esa generar ese diálogo, esa reflexión, esa participación activa donde los miembros de la comunidad analizan ellos mismos su problemática y logran hacer esa transformación a través de la concientización. Entonces es muy importante tener presente. Y María Montero, ustedes ya saben que es una eminencia en este caso de la psicología comunitaria. Ella nos hablaba de que una de las principales representantes de la psicología comunitaria era ella nos decía, el psicólogo comunitario consiste en fortalecer ese empoderamiento de la comunidad. Cuando yo logro transformar a los integrantes de la comunidad, empoderarlos y que ellos mismos sacan de su situación, estoy logrando una transformación y estoy buscando ese resultado de esa investigación, acción, investigación e intervención. Entonces ella hablaba que el trabajo consiste en fortalecer las comunidades en su proceso transformador, en su participación, en su diálogo, en su organización y en todo su colectivo. Entonces, miren lo importante que son estos tres referentes teóricos. Uno que te habla de la metodología de investigación, otro que te habla de la importancia de la educación, y Marisa Montero que te habla de la importancia que tiene el psicólogo comunitario dentro del proceso. Entonces, es muy importante tenerlos como referente porque nos van a ayudar a nosotros a tener esas directrices claras sobre este proceso. Entonces, aquí nos vamos que la investigación e intervención. Profe, profe, disculpe, usted está presentando, es que yo solo la veo a usted, o usted está presentando alguna diapositiva. Se le apagó el micrófono.
Sí, estoy presentando, no la están presentando, qué pena con usted. Ya, ahora Ahora sí. sí, ¿desde cuándo dejé de presentar? No, pues básicamente desde el principio. Ay, no me habían dicho nada. Bueno, entonces miren que aquí están mostrando, miren este círculo de investigación e intervención que son importantes, que van integrados con el mapeo histórico. Hablamos de esos referentes teóricos, Orlando, Paul y Marisa Montero, que es lo que estamos relacionando. Y vamos a hablar qué es investigación e intervención comunitaria. Hablamos de ese proceso metodológico que lo habla que la investigación, acción, participación. Entonces, todos estos procesos sociológicos van orientados a esa participación de conocimiento. Siempre que se abre la investigación e intervención, tenemos que tener unas técnicas definidas dependiendo del contexto y dependiendo de las problemáticas del territorio como tal. Y eso se lleva a los fundamentos éticos. Esos fundamentos éticos son importantes para esa transformación que promueven la justicia social y contribuyen a transformar positivamente el territorio. Entonces, miren que es importante conocer los pasos a paso para realizar esa investigación e intervención. ¿Cómo podemos hacer esa investigación e intervención comunitaria? Miren que aquí están los pasos: acercamiento y conocimiento del territorio. Cuando yo conozco y me acerco al territorio, voy a ese diagnóstico participativo que es fundamental en el proceso. Está la planificación colectiva de la acción. ¿Qué es la planificación colectiva de las acciones? Es como como yo dice, o sea, cómo yo estructuro cuáles son las estrategias que voy a utilizar para hacer ese proceso de intervención. Después que yo tengo esas estrategias, puede ser mapeo, puede ser cartografía, puede ser algo territorial, esas estrategias son la planificación. Después yo implemento esas estrategias de intervención que me ayudan a dar como un abordaje a ciertas problemáticas. Después hago esa implementación de intervención. Esa implementación de intervención es importante que tengan un impacto positivo en lo que se está realizando. Después da una devolución y cierre y sostenibilidad. Y después es importante realizar esa evaluación y seguimiento. Entonces, mira la importancia de ese proceso de realización, investigación e intervención. Todo el paso a paso que hay que realizar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No, profe, muchas gracias, todo claro. Miren cómo se hace el mapeo doctor. Estos son los mapeos doctor. Aquí tenemos la organización, los líderes comunitarios, las instituciones públicas, los beneficiarios, que quiénes son los integrantes de la comunidad, los voluntarios, que son personas externas que nos ayudan a ese proceso de intervención, investigación e intervención. También participan los medios de comunicación, los entes financieros y los grupos de interés, que pueden ser las ONG. Entonces, el mapeo de actores son esas herramientas que me ayudan a identificar. Cuando yo hago ese mapeo de autores y miro y reconozco a todos esos autores, yo identifico, organizo y comprendo a todas las personas, los grupos y organizaciones que participan y influyen y se ven afectados para una comunidad y proyectos sociales. Entonces es importante. Entonces, es importante tener claro que el mapeo de autores es esa herramienta metodológica que permite identificar y analizar los autores. El objetivo es comprender quiénes son. Es importante reconocer y entender quiénes son para ampliar la investigación e intervención en el territorio. Miren todo el paso a paso y las estrategias. Hay una pregunta hasta el momento. Jorge, estás callado, Jorge, ¿cómo estás? No, Buenas profe, tardes. todo claro. Pues es que solo, bueno, hay otro compañero y yo, nadie más. Hola, Jorge. Profe, buenas tardes, compañera. Hay Buenas en tardes. la opción B, dice que
que influencia y mucho interés. Pero, por ejemplo, en una comunidad donde, ¿cómo le digo yo? Donde existe una problemática muy compleja, no como intenta como hacer que la comunidad se interese en participar, o sea, como qué estrategia uno exactamente puede implementar o cómo hace uno, porque es que hay comunidades que son muy complicadas porque en ocasiones, por ejemplo, en las zonas rurales o en algunas zonas, tienen miedo cuando hay problemas de conflicto armado y no desean porque pues el inconveniente es inminente. Entonces, ¿qué estrategia o cómo entra usted como a mediar esa situación? Porque han tocado un tema que es real, que es realmente interesante, porque a veces nos encontramos con ciertas problemáticas que es muy complejo que uno como profesional abordarlos en ese sentido. No es porque no tengamos el conocimiento, no es la parte de conocimiento, sino de pronto en lo que usted está diciendo, en el interés y en la parte de la disposición de los integrantes de la comunidad. Cuando uno se encuentra ante esas situaciones, más que todo con las poblaciones que son víctimas de violencia, hay mucha resistencia. Entonces, ahí vemos que cuando hay resistencia en una comunidad, hay poco interés, poca influencia y mucho interés. Pero, ¿cómo nosotros podemos compensar o hacer un equilibrio en esto? Primero que todo, lograr que la comunidad comprenda que nuestro rol es ayudarlos en esa parte psicosocial. La importancia de que ellos comprendan que nosotros queremos es empoderarlos, como decía Marisa Montero. ¿Cuál es el objetivo del psicólogo comunitario? Que los integrantes de la comunidad se apropien de sus problemáticas, se empoderen y que ellos mismos logren su transformación. No es un trabajo fácil, porque les mentiría al decirle, no, tú vas a una comunidad y vas a lograr esto. No es fácil porque estamos hablando de seres humanos que han pasado por muchas situaciones complejas de conflicto y que lograr que ellos de pronto cambien ciertas situaciones no es un proceso de un día para otro, es un proceso. Por eso es donde viene lo que nos decía el autor sobre la parte pedagógica, cómo yo desde mi rol logro transformar esos pensamientos, esa parte educativa, cómo lo logro transformar para que se vuelva en poca influencia en interés de ellos. Ahí es donde está el rol de nosotros. Ahí donde está esas estrategias que nosotros diseñamos. Si nosotros diseñamos estrategias que ellos vean llamativos y que logren ellos captar que es por el bienestar de ellos, se va a lograr ciertas situaciones productivas en el proceso. Pero siempre y cuando se logra esto, como es una investigación, como una intervención, yo tengo que identificar, mirar bien la problemática, diseñar esas estrategias que vayan a acordar las problemáticas y lograr despertar el interés de los integrantes de la comunidad. Entonces, no sé, Jorge, si te respondí la pregunta. Sí, señora, muchas gracias, tutora. Entonces, miren que esto es lo que a veces las reacciones que encontramos hacer ese mapeo de actores. Los autores a veces se convierten en esa poca influencia, tienen poca influencia y poco interés en la comunidad. Cuando eso se da, hay una resistencia al cambio. Cuando hay poca influencia, pero hay mucho interés, porque a veces hay interés de cambio, pero tenemos poca influencia de que ellos logren ese cambio, como lo que decía Jorge. Ahí también ahí donde entra el trabajo más que todo pedagógico, el trabajo más de conciencia, el trabajo más de nosotros, las estrategias y todo eso. Pero cuando hay mucha influencia y mucho interés, es fundamental, porque el trabajo que nosotros hacemos es captado por ese estudiante, es captado por esa comunidad y se logran cambios muy significativos en el proceso. Cuando hay mucha influencia y poco interés, también hay ciertas resistencias. Entonces, miren, esto es como un canal de dos vías.
¿En qué consiste? En poder nosotros hacer que la comunidad tenga mayor influencia y más interés. Si logramos eso, que la comunidad tenga mucha influencia y mucho interés, se va a lograr un cambio significativo en la comunidad. Entonces ahí es donde tenemos que identificar esas características, hacer ese análisis social del territorio, que es fundamental, identificar los autores que puedan ejercer un poder y una influencia positiva en los integrantes de la comunidad, representar las relaciones con las redes, qué relación tienen ese mapa de autores con las redes de la comunidad, cómo es participativo, y ahí es donde juega un papel importante las estrategias que se propongan en ese proceso. Miren lo importante es diseñar las estrategias. Por eso siempre insisto, las mismas estrategias que aplican en una comunidad no pueden, que me causaron un efecto positivo en cierta comunidad, y si las aplico en otra comunidad, puede que no me causen el mismo efecto positivo. Entonces, todo depende de ese contexto, todo depende de esa parte social y todo depende de las comunidades. Entonces, eso se lo dije en la cita la vez pasada, y eso es importante tener presente. Entonces, este era el tema central de nuestra web, más que todo que identificáramos que investigación e interpretación, y miren la importancia de esos mapeos de autores al momento de hacer esa investigación e intervención. Entonces, no sé si tienen dudas para lograr explicar este proceso de la fase final, la tarea 4. ¿Tienen alguna duda? No, profe, en realidad muchas gracias. Me aclaró antes muchas dudas. Muchísimas gracias, profe. Bueno, mis queridos estudiantes, ya estamos en la fase final de nuestro curso. La verdad es que fue muy poco el tiempo, pero fue muy significativo. No sé cómo se sintieron en este proceso. Me gustaría escuchar por lo menos a Paula y a Jorge, que son los que están presentes. ¿Cómo se sintieron en el curso? ¿Les gustó o no les gustó? Bueno, pues en el proceso del curso fue muy interesante. Por ejemplo, en la fase 3 me gustó mucho el ejercicio frente a las lecturas y cómo el pensamiento complejo, el constructivismo y todas las acciones psicosociales que se fomentan y que pueden interpretarse en diferentes situaciones, en la parte de educación, en la comunidad, en la familia. Entonces fue una fase muy chévere. Yo interpreté mucho, me gustó mucho la crónica de Juan Manuel Hoyos, de Medellín, con una narrativa, con una realidad muy acertada, se podría decir, y cómo ha trascendido a través de la historia esta crónica, ¿no? Y que hasta el día de hoy se esparció prácticamente por toda la sociedad. Un antes y un después de Medellín, y no tanto de Medellín, de la sociedad en general, y pues que marcó un hito en la vida de muchas personas, dejando huellas inolvidables, ¿no? Entonces, para mí fue una fase muy emotiva, muy chévere. Me gustó hacer esa fase, muy interesante. Sí, yo también hice la misma que el compañero, y lo que él dice es verdad. Fue una fase muy interesante, y el trabajo fue bastante chévere, acogedor, de mirar cómo las comunidades pueden llegar a esa transformación, todo lo que conlleva el pensamiento complejo, que pasa como de siempre algo tan estático, sino que es algo tan integral que puede verdaderamente ayudar a transformar muchas comunidades. Claro que sí. De hecho, sí, fue una fase muy interesante, muy articulada, y sobre todo que el objetivo principal del curso se enfatizaba mucho en esa actividad. ¿Por qué? Porque el curso es más que todo que ustedes comprendan esa articulación teórica, esos referentes teóricos, que consideran esas lecturas que son fundamentales para el proceso psicosocial. Entonces, es muy, o sea, y créanme que esto le va a ayudar mucho a la tarea 3, en la tarea 4. Entonces, gracias por ustedes puedan explicarle en qué consiste la tarea 3. Me permiten un momento.
Bueno, prima, qué pena. En esta fase 4, por eso les decía, les va a resultar la lectura que ustedes hicieron, les va a resultar de mucho beneficio, porque vamos a enfrentarnos a una evaluación final, que es un cuestionario. En ese cuestionario es una prueba oportunidad cerrada donde se va a poner en práctica, donde vamos a poner en conocimiento todo lo que ustedes aprendieron en este curso. Es una prueba compleja, no es una prueba no, que es difícil, no, es una prueba donde ustedes van a ver preguntas cerradas, cuestiones múltiples y que ustedes van a dar respuestas. Entonces, como es un cuestionario, va a estar marcado en un programa que se llama Prompter. ¿En qué consiste? Ya les voy a explicar. Eso. Les digo en qué consiste y cuáles son los pasos que hay que hacer. Algunos de ustedes ya se han enfrentado a este tipo de pruebas. Ahora, se han enfrentado a este tipo de pruebas. Vamos a montar en una lucera de no sé si están viendo la pantalla en un video. Sí, señora. No sé si escuchan. No sé si lo están escuchando. No, profe, yo no lo estoy escuchando. Están escuchando. Bueno, este video se lo voy a pasar por el chat. Es más que todo nos explican nos explican cómo realizar el proceso de registro del programa Proctor, que es el que va acompañado con la evaluación. Ustedes saben que este programa se tiene este es un registro que se tiene que hacer antes para poder hacer la prueba. Esta fase, esta prueba inicia más que todo el 12 de agosto, si no estoy mal. Entonces, estoy pago antes del 12 de agosto, que ustedes deben de tener instalado este programa. Aquí en este video que lo estoy socializando, les indica cómo realizar ese registro del texto, el paso a paso, cómo instalarlo, cómo hacer el reconocimiento facial. Cuando ustedes vayan a realizar las pruebas, es importante que ustedes tengan todo debidamente. O sea, deben de tener cargado este programa para que estén al contenido. Entonces, ahí les explica el paso a paso. Al momento de hacer la instalación, ustedes saben que tienen que verse el video para que puedan tener la contextualización de hacerlo, para evitar inconvenientes. ¿Por qué? Porque esta prueba es muy sensible. Entonces, hace reconocimiento facial, hay unos requerimientos que son importantes que también se tengan presentes dentro del proceso. ¿Cuáles son esos requerimientos? Tenemos, ven la pantalla aquí donde dice requerimientos mínimos paso a paso para la técnica del canal.
¿Sí lo ven? ¿Sí lo visualizan? Sí, profe. No la visualizan. Ahora me escuchas. Sí, profe, sí lo visualizamos. Ahora. Señora. Bueno, aquí están los requisitos mínimos paso a paso para el canal. Primero tienen que hacer un reconocimiento técnico. ¿En qué consiste? Tienen que tener el equipo instalado, tienen que utilizar este buscador, estos navegadores que son importantes, tienen que tener una cámara, buen micrófono, buena conexión a internet, un buen equipo durante las pruebas. El uso de dispositivos para las pruebas es supremamente importante tener estos requerimientos técnicos. También hay que hacer un registro biométrico. ¿En qué consiste este registro biométrico? Es obligatorio, debe realizarse dentro de la fecha, por eso es importante que lo comiencen a realizar a partir de ya para que ustedes puedan tener facilidad al momento de aplicarlo. Tienes que tener integraciones previas de completo de plataforma, que es una plataforma, se recomienda realizar un proceso de integración para validar el funcionamiento del equipo. También es importante la instalación complementaria simple. El dispositivo es importante para descargue, instalar en su computador, descargar el enlace oficial. Aquí está el enlace de la universidad. Es importante que lo revise. Aquí hay unos permisos de cámara. Es importante tener cámara. Es importante el micrófono. Es importante tener el navegador. Yo les voy a pasar el paso a paso para que ustedes presenten. Hay una seguridad del equipo. Es importante que también han subido, desarrollar los contadores, seguir los tutoriales. Hay unas guías que son fundamentales para realizar. Aquí están los micrositios. Esta información yo se la voy a estar pasando la semana para que ustedes vayan teniendo claridad de cuáles son los soportes técnicos que se van a utilizar en la última. Y es importante tenerlos bien presentes. No sé si tienen dudas hasta el momento. Paola, Jorge. No, profe, todo muy claro. Muchas gracias. Paola, no te escucho. Todo muy claro, profe. Muchas gracias. ¿Sí me escucha ahí? ¿Me escuchan? Yo sí la escucho, profe. Un poquito lejitos, pero sí se escucha. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos todos, sí, señora. Pero no sé qué pasa, que yo no. Ahora me escucha. Aló, me escucha. Andrea, me escucha. Jorge. Bueno. Entonces, estos son los pasos que hay que tener presente. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud referente al tema. Yo les voy a mandar unos instructivos para que ustedes tengan presente al momento de hacer la prueba. Me gustaría escucharlo. Estimado. Bueno, con esto damos cierre a nuestra web. Entonces, para mí es un placer estar con ustedes, estar finalizando. Es muy importante finalizar
con sus percepciones, alguna pregunta. Todo está claro hasta el momento, tutor. Bueno, entonces, muchas gracias por su participación. Entonces, yo le voy a estar mandando la grabación para que ustedes la reproducen. Entonces, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por su tiempo. Hace muy bien. Chao.